¿Cómo está, doctor? Buen día. Disculpe, ya como es, Ya. después que te aclarar, no hace falta nada. Muy, muy bien, doctor. Sí, Vencido el plazo del 242, sí. ¿cómo haría usted para prorrogar la medida cautelar? ¿Utilizaría la norma nacional, la 24390, o utilizaría una norma del Código Procesal, digamos, el 238? Bien. Puede A ser el ver, 238 último párrafo o no. Algunos dicen que no. mire, con respecto a la prisión preventiva, yo tengo una postura sumamente restrictiva de lo que es el tema de la aplicación, en donde el plazo establecido por el 242 de 18 meses, de alguna manera invita a pensar de que el legislador provincial, en sus facultades no delegadas a la Nación, ha estipulado en su administración de justicia de que una medida cautelar para resguardar los fines del proceso no puede extenderse más allá de 18 meses. La 24390, como usted bien dice, estipula el plazo de 2 años, inclusive cuando está condenado tiene un plazo de gracia de 6 meses más como para poder, inclusive, digamos, utilizarlo cuando se renuevan esos riesgos procesales de una persona con el estado de condenada, que si bien no tiene, digamos, significación en su estado de inocencia, que es absoluto, permanente, hasta tanto la sentencia no quede firme, sí es verdad que los riesgos procesales se renuevan. Por ejemplo, el principio de fuga no es lo mismo antes del dictado de una sentencia de condena que luego de ese dictado. A mi entender, digamos, yo aplicaría siempre la legislación provincial, por lo que le dije, el artículo 5 de la Constitución Nacional faculta al legislador provincial de poder determinar las normas procesales para nuestra provincia, y siendo el Instituto de la Prisión Preventiva una herramienta procesal, me parece que hay que ampararse dentro de esa normativa, sobre todo porque el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde legisla el principio pro homine, invita también, con el informe de la causa Peirano-Basso, de una interpretación restrictiva, siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada caso en concreto. Ahora bien, la figura del arresto domiciliario, por ejemplo, y esto creo que hay un fallo del doctor Caramuti, si es que no lo recuerdo mal, dice que son institutos separados, que no son contemplativos de los mismos plazos, y me parece que es una herramienta procesal, una medida cautelar que realmente podría llegar a neutralizar los diferentes riesgos procesales, con lo que obviamente que no es lo mismo estar en un pabellón que estar en domicilio, con las diferentes medidas de seguridad que el caso en concreto así lo genere, ¿no? Así que en definitiva, para contestar su pregunta, los 18 meses para mí serían el principio básico. Fatales, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque es una interpretación restrictiva. Dentro de ese término, inclusive pude saber por diferentes jueces del Colegio de Jueces de acá de Capital, que es un plazo que ya se está cumpliendo para el dictado de una sentencia definitiva, inclusive ya con el recurso de impugnación resuelto. Entonces, en esa medida hay que tratar de que ese remedio procesal que puede llegar a tener el Estado se cumpla. Está bien, aunque a pesar de que yo estoy tan de acuerdo, porque Sí. hay casos que son muy graves, Por eso siempre digo el caso condenado a concreto. prisión perpetua, Totalmente que distinto. haya cumplido los 18 meses de prisión preventiva. ¿Qué hacemos con ese En condenado? ese sentido, ¿Hacia la cárcel? no. En ese sentido era por eso que yo le estaba tratando de marcar la diferencia entre una persona condenada y una persona en el proceso. Inclusive el principio de mi respuesta iba a preguntarle en qué etapa procesal, digamos, me hacía esa pregunta. Cuando una persona está condenada, a mí me parece que sí se puede aplicar de manera subsidiaria la 24390, en razón de que no está estipulado por el Código de Procedimientos Penal de la provincia esa situación particular cuando ya recae una sentencia de condena. Pero siempre dentro de un marco de una interpretación restrictiva de la restricción de libertad. Sí. Doctor, ¿qué elemento o qué condimento utilizaría usted para emitir un fallo con perspectiva de género? Bueno, a ver, para emitir un fallo con perspectiva de género, primero hay que saber, digamos, lo que es la conceptualización del género como una construcción sociocultural que asigna roles, estereotipos, condiciones, posiciones, que la sociedad cree como correctas para el varón y para la mujer.
A través de esas concepciones se materializa la violencia estructural y transversal, en donde están estipulados los roles androcentristas y se pronuncia, digamos, esa violencia en contra de la mujer en todos los ámbitos de sus relaciones interpersonales. Ahora bien, ¿qué significa esto o por qué hago esta introducción? Porque en una sentencia no solamente tenemos que ver el hecho propiamente dicho, que da hacia el caso en concreto que pueda llegar a ser tipificado dentro de lo que es el catálogo criminal nacional, sino que hay que ver todo el contexto situacional que esa mujer, digamos, está viviendo para poder entender y comprender realmente cuáles son las necesidades de un pronunciamiento dentro del ámbito de la justicia, para que realmente estemos administrando un pronunciamiento válido y que demos a la mujer víctima de violencia de género un verdadero acceso a la justicia. En definitiva, por decirles así algún ejemplo, desde el fallo Góngora, que usted ya lo conoce, ha ido evolucionando cada vez más la jurisprudencia a nivel estudio de lo que es la materia de género, en donde yo considero que, si bien el fallo Góngora no soy muy adscripto, digamos, a aplicarlo de manera automática, sí es verdad que, por ejemplo, el Instituto de la Probation, para la suspensión del juicio a prueba, invita a tener una herramienta procesal de muy buena calidad para poder dar una solución a la medida de la mujer. Sí. Ya no como un beneficio para el imputado, sino como un beneficio también desde el punto de vista de la víctima, siempre en el caso en concreto, siempre que esas circunstancias sí lo permitan. Del conflicto. Exactamente, porque el artículo 13 también del Código Procesal invita, digamos, a tener resoluciones alternativas. Entonces yo creo que también esa herramienta es muy importante para los casos de violencia de género, algunos obviamente lo de menor intensidad, para poder elaborar una solución, una sentencia que sea contemplativa de todas las necesidades actuales de la mujer, ¿no? Y en aplicación de los decretos también presidenciales, como el programa Acompañar, donde da un subsidio para paliar la dependencia económica. Bueno, la ley Brisa, ya estamos hablando ya de los hijos o hijas, digamos, de las personas víctimas ya de femicidio. Pero siempre teniendo esa conceptualización del plexo normativo a nivel nacional y supranacional para poder hacer eje, digamos, de una sentencia. Lo mismo la legislación provincial 8336, que plantea de oficio la capacidad que tiene tanto el fiscal como el juez de poder adoptar medidas cautelares cuando ve una situación de riesgo bastante alto, digamos, hacia la mujer. Para mí está suficientemente contestado. Sí. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Doctor, ¿qué opinión le merece la participación ciudadana en el proceso penal de juicio por jurado y el rol de la víctima en la misma? Bueno, la participación en el juicio por jurado a mí me parece importantísimo. O sea, la verdad que es el siguiente paso que creo que debemos tomar en materia procesal acá en nuestra provincia. Creo que es aquel camino que nos está marcando inclusive en diferentes provincias de nuestro país. Y que creo yo que la participación de la sociedad dentro de lo que es el proceso penal va a traer consigo, digamos, diferentes beneficios que van a ser muy difíciles de poder lograr en el estado actual de nuestra legislación procesal. Si bien el sistema adversarial ya ha acercado mucho a la gente, como le decía en la anterior pregunta, de tener resoluciones en 1 año y medio, cosa que era impensado antes con el sistema acusatorio mixto o escritural, yo creo que el sistema de juicio por jurado, donde necesitamos una ley especial para saber qué casos van a poder ser resueltos, de qué manera, qué clase de jurado vamos a tener, si uno popular, uno escabinado, todo depende del sistema que utilicemos, sí va a acercar a la gente a poder saber bien el trabajo que uno hace dentro del Poder Judicial, y yo estoy convencido de que eso va a cambiar por ahí la imagen que se tiene del Poder Judicial y sobre todo del fuero penal en la sociedad tucumana, a la cual yo considero que es una de las sociedades con mayor interés en el funcionamiento de las instituciones a nivel país. Siempre pongo, digamos, como un ejemplo de esto, una estadística que le arroja directamente la página del juicio por jurado en la provincia de Córdoba, en donde dice que el 95% de las personas, hace casi 15 años que ya se está aplicando allá, el 95% de las personas que participaron, digamos, del juicio por jurado dicen haberse sentido útiles para la resolución del caso, de las cuales el 76% afirma de que el
el procedimiento penal en la provincia de Córdoba y el funcionamiento del Poder Judicial es muy bueno o excelente. O sea, eso a mí me ha llamado mucho la atención porque realmente es una opinión diametralmente opuesta con lo que por ahí ciertos medios de comunicación masivos tratan de reflejar para guiar el clamor popular, digamos, en contra de las instituciones públicas, de manera injusta totalmente. Entonces yo creo que el proceso de juicio por jurados, siendo el verdadero juez constitucional, que es el jurado, y eso lo ha dicho la Corte de la Nación en el fallo Canale, yo creo que es ser la sociedad para determinar si es la culpabilidad o no de un determinado hecho, va a purificar mucho el sistema de justicia a nivel penal en la provincia. Muchas gracias. Y la víctima, bueno, perdón, y lo de la víctima, la participación ha ido evolucionando de manera total y permanente con esta nueva legislación en el sistema adversarial, donde ya tiene múltiples opciones de participación, inclusive de investigación, si está constituida como querellante, siempre en un plano de ser adherido, digamos, a la construcción del Ministerio Público Fiscal, pero siempre con una participación y mucho más activa de lo que estábamos en el antiguo sistema. Así que, nada, también es algo que va de la mano con abandonar la idea de la cosificación estatal del conflicto generado entre particulares, ¿no? Que empezar a reparar el conflicto y reparar intereses particulares por sobre el interés general. Muchas gracias. No, gracias a usted. Estamos obligados a hacerle una pregunta que hace el público. Sí, sí. Digo yo, no es mi pregunta, se la formulo por el público. ¿En su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? A ver, la crisis carcelaria no depende específicamente del Poder Judicial. O sea, eso ya depende pura y exclusivamente de lo que es el Poder Ejecutivo, en parte del Ministerio de Seguridad. Está claro, sí, sí. Entonces, a mi entender, digamos, sí podemos llegar a poder observar eso en el tratamiento, por ejemplo, de una prisión preventiva, en donde hay que ver el caso en concreto para saber si esa medida o no puede llegar a ser beneficiosa o no para lo que es los fines procesales. Ahora, en una sentencia de condena, directamente es condenar y trasladar al individuo al pabellón penitenciario que corresponde a la provincia. Si esas postulaciones después, si hay una crisis carcelaria como ya está extendido hasta este año, y que seguramente lo van a seguir extendiendo, a nivel legislativo, ya es una materia, a mi entender, pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo y que ya queda fuera de la esfera del pronunciamiento de un juez. Bien, bien. Yo no tengo nada más que preguntar. ¿Alguien más? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Explico brevemente de qué se trata esto. Esto es una entrevista, digamos, que hacemos a los efectos de conocer la personalidad de la persona que está registrado. No pretendemos con esto reeditar sus trabajos en la etapa que ya pasó, que es la del conocimiento jurídico que usted tiene. Así que hacemos unas cuantas preguntas, se lo van a formular que está vinculada al área penal, el cargo para que usted se postule. Y eventualmente, digamos, si nos surge alguna otra inquietud, se la preguntamos. Pero como es la primera vez y como no lo conocemos, digamos, quisiera que haga una breve presentación de su persona, de su familia, de cómo sus actividades extra jurídicas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Guillermo José Dilela, tengo 36 años, estoy casado hace 4 años con Adriana, tenemos 2 hijas en común, una de 3 años y otra de 4 meses. Así que bueno, lejos de lo jurídico, estoy abocado en esta etapa a mis hijas, que me lleva mucho tiempo y la gran parte del día, por no decir todo el día. Me he recibido de abogado a los 22 años, en el año 2009. Allí ya sentía una gran predisposición por el derecho penal. Luego de ello, en el 2010, he cursado una especialización en derecho penal en la UCA.
Después de ello he cursado algunos cursos de posgrado en la UNT referido a la materia. En el 2018 he cursado y recibido de magíster en Derecho Penal por la Austral, que era una maestría que se la hacía con el Poder Judicial acá en Tucumán. En el año 2019, hasta el año 2019 ejercí la profesión libre, un estudio familiar, abocado al derecho penal y a otras ramas del derecho. Y en el año 2019 ingresé como auxiliar de fiscal al Ministerio Público Fiscal, empezando mi trabajo en Concepción, que era donde ya se había aplicado el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, para luego de varios meses ya volver a Capital en miras a la aplicación del nuevo código aquí en la ciudad. Previo a eso hemos estado trabajando en fiscalías de cámara y en las salas penales a los fines de ver la temática de lo conclusional, hasta que el 1 de septiembre del 2020 se implementa el Código Procesal Penal de Tucumán en la provincia, y allí paso a una unidad fiscal de atentados contra las personas. Allí estuve aproximadamente 1 año y medio, y desde esa época hasta la actualidad me desempeño en la unidad fiscal de homicidios 1. Esa es la actualidad laboral y un poco mi presentación. Pongo la pregunta. Bueno, muchas gracias. Felicidades por haber llegado, digamos, al lugar en donde ha llegado, y siendo la primera vez, la verdad que hay que felicitar. Yo le quiero preguntar un poco el artículo 242 de nuestro digesta procesal. En el momento que vencido los plazos previstos en el artículo 242, ¿qué herramientas legales utilizaría usted para prorrogar esa cautelar? Bien. Bueno, antes que nada, el artículo 242 prevé un plazo máximo de prisión preventiva de 18 meses. El legislador en nuestro código ha previsto una serie de normas que impiden de alguna medida llegar a ese plazo con un proceso abierto o con un proceso en etapas iniciales, con algunas consecuencias si no se pasa en determinado tiempo a otra etapa. Es decir, que el Código Procesal Penal de Tucumán está muy bien pensado con normas para que el espíritu de ese código se implemente de manera correcta, que la celeridad, avanzar hacia otras etapas y garantizar un plazo razonable al imputado. Desde ese punto de vista no debería suceder que se venza una prisión preventiva con 18 meses. Ahora bien, para el imponderable que suceda, y esto entiendo que está sucediendo mucho cuando una persona ya es condenada en el debate oral, en ese sentido, yo creo que la aplicación de la ley 24390, que es la ley nacional de prisión preventiva, ya la Corte lo tiene establecido, la Corte de Tucumán, si bien no en estas nuevas etapas de Código Procesal, pero sí en el año 2017, de que es una normativa reglamentaria del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es perfectamente compatible con nuestra legislación local, y en ese sentido, una persona que se encuentre ya condenada, si bien gozando del principio de inocencia, pero la verosimilitud del derecho en ese caso es tan elevada que amerita prorrogarle esa prisión preventiva, e incluso ya está previsto en el inciso segundo que ya no regirían los plazos previstos en esa ley si ya está condenado aún no firme. Pero también es muy interesante lo que plantea la Corte de Tucumán en esa jurisprudencia, porque se basa en una jurisprudencia de la Nación, en el caso Gramajo, en donde la Corte de la Nación manifiesta que todos estos plazos referidos a las prisiones preventivas deben ser tomados aplicando la razonabilidad. Razonabilidad esta que va a estar dada por distintas cuestiones que hay que analizar en el caso puntual y concreto. Si es un caso grave, si ha habido dilaciones por parte de la defensa, si ha habido dilaciones por parte del Estado, el impacto que podría generar la impunidad en este tipo de delitos. Es decir, hacer un análisis conjunto para el caso concreto y así poder sortear esta cuestión aplicando esa normativa de manera puntual y como de excepción,
en la materia, que repito, no debería ocurrir, ya que también he estado conversando con algunos jueces y también en el día a día que nos toca ver muchas audiencias y nos toca sortear estos inconvenientes, que me contaban que la mayoría de los juicios que se inician tienen una investigación, el hecho ocurrió 11 meses antes, 12 meses antes, 13 meses antes y ya están en etapa de debate oral. Es decir, que yo creo que el sistema actualmente está funcionando conforme a la legislación. En ese sentido no debería suceder, pero si sucede, tenemos esta herramienta legal que ya nuestra Corte nos ha dicho que es compatible, basándonos en la razonabilidad en su aplicación con estas pautas que acabamos de mencionar. Claramente un poco habla del 238, último párrafo, hablando un poco de la facultad que tiene el juez de juzgar al rico. Pero claro, hay casos que son muy graves, digamos, ¿no? Hay casos que son muy graves. Yo creo que saliendo de lo que he manifestado, de todas estas cuestiones que podrían hacer efectiva la aplicación de la Ley 24390, si no se verifican esas pautas establecidas por la Corte de la Nación, en el caso Gramajo o algunas otras cuestiones, se debería dictar un arresto domiciliario, que es el 14 del 235, que ya está previsto como de manera autónoma. Entonces se resguarda el proceso en ese sentido, siempre y cuando no concurra. Todo va a estar en el caso concreto y en la razonabilidad del magistrado. Vamos a otra pregunta. A ver, doctor, si usted toca ser juez y tiene que dictar un fallo con perspectiva de género, ¿qué condimentos o qué elementos entiende usted van a resultar necesarios analizar en ese fallo? Bueno, en ese sentido yo creo que la temática de la violencia de género, que por supuesto debe ser abordada en conjunto por todos los órganos del Estado, digo esto porque entiendo que desde el primer momento que hay un hecho en donde es víctima una mujer, cualquiera sea el caso y sin advertir que haya efectivamente una violencia de género, el personal policial, que también tiene que estar capacitado en esta temática, tiene que tomar todos los recaudos en protección de la víctima, tiene que tomarlo al caso con perspectiva de género. Igualmente el Ministerio Público Fiscal, en la investigación, teniendo todos los recaudos posibles, todas las pruebas necesarias. Ahora bien, cuando llega el magistrado, este caso ahí sería mucho más fácil advertir la situación de violencia de género, que es la violencia ejercida por el hombre de una relación asimétrica de poder, teniendo a la mujer como un objeto y en ese sentido implementando esa violencia contra ellas. Eliminando también los estereotipos. Exactamente, exactamente. Justamente esa relación asimétrica de poder está basada en esa cuestión, en los estereotipos que tiene la sociedad, algo cultural que con el esfuerzo que se viene realizando por las asociaciones, por todo el órgano del Estado, levemente van cambiando. Pero también, si me tocara ser magistrado, un punto de vista que tendría, además de darle mucha importancia a la víctima, de una víctima vulnerable, a su declaración, a la declaración de las familias que también pueden colaborar en advertir este tipo de violencia, también si hay algunos informes psicológicos. También lo que haría es maximizar las garantías del imputado en casos como este, para evitar futuras nulidades que puedan dejar impune un caso como este, es decir, resguardar la garantía del imputado para que luego, en etapas posteriores, no haya ninguna posibilidad de una revocación o de una nulidad de una condena, por ejemplo, que tenga que volver a realizarse un juicio, revictimizar a las víctimas y por ahí lograr la impunidad del imputado. Entonces, en ese sentido, creo que fallaría. Bueno, para mí es suficiente, doctor. Doctor Martínez. Buen día, doctor. ¿Cómo está, doctor? Doctor, bueno, usted nombró, digamos, con la pregunta que le dijo el doctor Sale, el Código Procesal Penal. ¿Cuál cree que son del nuevo Código Procesal Penal? ¿Cuáles son las mayores ventajas y la menor, bueno,
Bueno, La desventaja que tiene el mismo. las mayores ventajas de nuestro código, y es algo que está a la vista, es la celeridad con que se resuelven los casos. Un caso ingresa en la fiscalía, tiene un plazo exiguo de investigación que entiendo es razonable, ya que se pueden pedir algunas prórrogas, y rápidamente estamos en una etapa intermedia que nos catapulta hacia el juicio oral y público. Es decir, estamos obteniendo en un periodo corto ya condena que, en atención al antiguo Código Procesal Penal, entiendo que recién ahora están realizando juicios de hechos ocurridos 10 años antes. La verdad que eso resulta altamente positivo. Otra cuestión muy positiva es la participación ciudadana, que ya tiene esta nueva mirada, principalmente hoy con el tema de las víctimas. La víctima cumple un rol preponderante en este nuevo sistema, y eso también lo vemos a diario, y más precisamente en la Fiscalía de Homicidios, que los familiares de la víctima están todos los días en la puerta buscando avanzar con el proceso, buscando novedades, y eso yo lo noto muy importante porque al conversar con ella de manera no diaria, pero sí semanal por lo menos, la víctima se va con una respuesta y se van contentos y van sabiendo lo que el Ministerio Público Fiscal está haciendo. Entonces, desde el principio de la investigación hasta la condena, y se van muy conformes. Yo creo que eso es muy positivo, y también creo que eso nos va llevando a la participación ciudadana hasta que se pueda implementar en algún momento el juicio por jurado, que entiendo también que esa participación de la ciudadanía va a resultar muy favorable, teniendo en cuenta por ejemplo, ver a otras provincias cómo le ha resultado, en donde un porcentaje muy alto de jurados que han participado entiende que la justicia es de excelencia, y el resto que es muy buena. O sea que hay un cambio en la visión por parte de la sociedad. Yo creo que eso es muy importante. Otra cosa muy importante es la participación en todas las audiencias. Todas las audiencias son orales, todas las audiencias puede estar cualquier persona de la ciudadanía escuchando, y el juez ahí en ese caso tiene que ser muy claro en su sentencia, en sus resoluciones, un juez muy práctico, que identifique los problemas, los institutos en juego, resolviendo en ese caso, pero esa resolución tiene que ser muy clara, muy sencilla, con un lenguaje llano, para que la sociedad entienda y sepa qué es lo que se está ventilando en esa audiencia. Así que bueno, en ese sentido yo entiendo que es altamente positivo, y los resultados lo están demostrando. La verdad que los operadores del sistema, o con las personas que yo converso, resaltan lo mismo. ¿Y desventaja? ¿Una desventaja del código nuevo? La desventaja del código nuevo, por ahí... Es que la tiene, ¿no? Sí, yo creo que alguna desventaja puede ser la gran cantidad de causas que hay que compatibilizar y tratar de darle una atención personalizada a cada causa en un periodo de tiempo relativamente corto. Pero yo creo que esto se puede paliar con un equipo de trabajo que atienda esas causas y se le dé una respuesta a la víctima, que también es otra ventaja esa del nuevo sistema, que la víctima se va con una respuesta contenta. Pero bueno, eso es algo en donde se lo está trabajando, y creo que se lo va a seguir trabajando, para que el fin de esa causa no sea un simple archivo, sino una respuesta a la víctima. Gracias. Doctor, la pregunta, estamos haciendo participar al público, digamos. Bien. La pregunta no la formulo yo, sino la pregunta formulada por la gente que nos llega y que hemos establecido como obligación hacérsela a los postulantes. Muy bien. La pregunta dice: ¿en su sentencia va a tener algún peso de crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Bueno, yo creo que el problema de la crisis carcelaria es un hecho que todos conocemos, que está presente. Entiendo que la colaboración de todos los poderes del Estado va a llevar a una solución que creo que está en marcha, pero en ese sentido yo entiendo que si una persona debe ser condenada a una pena de prisión efectiva, no cambiaría la pena por la situación carcelaria en ese sentido. Porque si las pautas están establecidas con material probatorio contundente,
un delito que requiere una pena de prisión efectiva, no se podría cambiar y jugar a entrar a la condicionalidad o no punición por cómo esté en las cárceles. Ese es otro problema que entiendo que todos forman parte de ese problema, pero que se tiene que lograr una solución que va paralela a esa pregunta. ¿Alguien quiere preguntarle algo? No, nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, felicitaciones. Muchas gracias. Yo quiero preguntar, vencido los plazos del 232, Sí. ¿no? ¿Qué herramienta legal utilizaría usted para prorrogar una medida cautelar? Bien. Si es que, digamos, por supuesto estoy hablando de casos excepcionalísimos, ¿no? Casos graves, de penas altas dictadas en la instancia que están sujetas a revisión e impugnación y que todavía no está resuelta, digamos. Entonces, interpreto casos penados ya, o sea, al menos que han sido juzgados. Sí, por lo menos, sí. Bien. Se me ha planteado la situación, estoy ejerciendo el cargo de juez subrogante desde el mes de julio aproximadamente, el año pasado. Y se me ha planteado una situación que tuve que resolver concretamente. Por supuesto, era un caso con una pena ya alta y además revisada por un tribunal de impugnación. Y recurrí a un fallo de la Corte de la provincia. Es la sentencia, lo tengo fresco porque lo tuve que estudiar justamente en esa audiencia. Fallo 748 de 2022, que si bien refiere al sistema del Código Procesal anterior, tiene una interpretación de lo que tiene que ver con la ley nacional que se dicta como consecuencia de los tratados internacionales, en lo que tiene que ver el plazo de la si no me equivoco, la 24390. El plazo de la prisión preventiva. Y justamente esta interpretación que tiene es que este plazo, una vez resuelta la situación, más allá que no se encuentre firme, ya no se computaba. Entonces la instancia, además por una previsión normativa expresa del artículo 2, este plazo ya no se contemplaba a los efectos de los cómputos estos. Era por una demanda internacional que además tenía que ver con los derechos humanos y en este caso la prisión cautelar. Ya había sido, en este caso que me tocó a mí, ya había sido condenado y además revisada la situación por el Tribunal de Impugnación, estaba pendiente una situación en la Corte. Se aplicaría la 24390, digamos, ley nacional, para esos casos de excepción. Bien. Concretamente lo he hecho, por eso... Okay. Doctor, otra pregunta. ¿Qué elementos o condimentos utilizaría usted en un fallo para que este fallo tenga perspectiva de género? Digamos, ¿qué análisis haría alrededor del fallo, digamos, para que este fallo sea un fallo con perspectiva de género? Específicamente, hay que tener una escucha activa, sobre todo saber detectar que eso depende de ciertas cualidades o formación quizá del jugador, en el sentido de saber detectar dónde se encuentra una asimetría. En asimetría de poder me refiero entre las partes que han tenido lamentable vinculación en el conflicto penal. Constantemente, en lo que refiere al aspecto penal, se trabaja con miseria todo el tiempo, entonces uno tiene que saber detectar dónde se encuentra esa asimetría y para eso hay que dotarse de algunos consejos técnicos, gabinetes específicamente psicológicos. Yo una práctica que muchas veces suelo utilizar es, si me plantea un sobreseimiento, si me plantea una suspensión de juicio a prueba, bueno, veamos, tratemos de desentrañar si es la real voluntad de la víctima y no existe un condicionamiento, llámese económico o de algún otro tipo en la situación. Y una vez que tengo la información y puedo de verdad escuchar a la víctima, porque también tiene el derecho a ser oída, puedo ahí aplicar correctamente una perspectiva libre de cualquier condicionamiento, sobre todo por las asimetrías, que es algo que viene ya en el conflicto, le viene a uno de esa forma. Eliminando los estereotipos. Eliminando estereotipos y tratando sobre todo de detectar la asimetría en el caso concreto. Exactamente. Y tratar de bajar lo que es la doctrina, pero al caso concreto sacando el elemento que las partes aportan en el litigio. Exactamente. Y de esa forma
pretendo hacerlo. Muy bien. Para mí es suficiente, doctor. Doctor, Buen día, doctor. ¿Qué tal, ¿Cómo le va? doctor? Doctor, usted habló recién de la víctima. ¿Qué opina usted de la participación ciudadana en el juicio por jurado y el rol justamente de la víctima? Concretamente, más allá que una manda constitucional de nuestra Constitución Nacional, entiendo que la participación ciudadana, ya en el proceso penal conforme lo estamos viviendo, con los derechos que tiene la víctima, con la participación en las audiencias, que si bien por Zoom le da cierta accesibilidad a gran parte de la población, ya es una participación muy rica en contenido, partiendo de la base de que, hablando de la víctima, Sí. de que antes el sistema procesal viejo era una especie de confiscación de la acción hacia mano del representante del Ministerio Público Fiscal y donde se avanzaba hasta donde el proceso penal debía llegar, independientemente de lo que la víctima opine o si hubiera algún tipo de resolución alternativa a ese conflicto. Concretamente, en lo que tiene que ver con la pregunta, la participación ciudadana a una justicia que muchas veces es cuestionada, tiene ciertos cuestionamientos, le permite no solamente participar de un proceso de decisión, decidir, los jurados son los jueces de los hechos, sino que además saben de la transparencia, ellos viven el proceso ciudadano, entiendo yo que se sienten más ciudadanos al participar en estos procesos de decisión y dota de gran legitimidad. Entiendo que ese es un norte, por supuesto, bajo ciertos principios, tratándolo al principio cuando se va implementando, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Córdoba. Córdoba, por ejemplo, tenía un proceso escabinado, donde había 2 jueces técnicos. Ha hecho un viraje en este punto respecto de los jueces técnicos, porque pudiera quizá haber algún tipo de, y ahí ya estoy diciendo mi postura en cuál de los 2 sistemas me gusta más el popular. Los jueces técnicos siempre pueden tener una influencia en lo que tiene que ver con la construcción del consenso. En cambio, cuando son jueces populares, si bien las directivas técnicas del presidente del tribunal, el juez, circunscribe el límite de la discusión y así se buscan los consensos. Entiendo que es un proceso muy rico, sobre todo teniendo en cuenta de que muchas legislaciones exigen la unanimidad para los fallos. Entonces es un proceso donde el jurado tiene que discutir sobre los distintos aspectos que se han planteado con las instrucciones que ha dado el juez. Y esa construcción de consensos también crea ciudadanía, más allá de que se decide en un caso concreto sobre una situación específica de culpabilidad o de no culpabilidad. Pero entiendo que es muy rico para la ciudadanía. No sé si está respondido. Sí, ¿Algún sí. aspecto quiere que profundice? No, perfecto. yo Muchas gracias. Gracias, doctor. le formulo una pregunta que no es mía, sino que nosotros hacemos participar a la gente también. Instruyen de alguna manera ciudadanía o se pretende. La pregunta es del público, en realidad es una periodista que hace derecho penal. Y hace la siguiente pregunta. ¿En sus sentencias va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Era una sentencia en el momento de una pena. Así es la pregunta. Yo lo digo. Sí. ¿En sus sentencias va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Sobre todo lo que hay que tener en cuenta son los principios de la pena, sobre todo el principio de humanidad, el principio de intrascendencia y cuál es el fin de la misma. Sí he visto fallos donde se han impuesto penas de prisión, pero de cumplimiento domiciliario, incluso apartándose de la normativa de la 24660, del artículo 32 o del 10 del Código Penal, haciendo una interpretación extensiva, pro homine y respetando derechos y garantías en lo que tiene que ver con el aspecto del cumplimiento de la pena. Entiendo que el fin debe ser de socializar, ese es el deber ser, y lo cierto es que un juez tiene que estar con el pie en el piso. O sea, yo sé que estoy penando a una persona, tengo que saber dónde la estoy mandando, sé cómo va a ser el devenir del cumplimiento de esa pena, por supuesto el sistema el progresivo, pero hay que garantizárselo. Y ese es un deber del Estado, porque si no se terminan convirtiendo 4 paredes de encierro para una persona a modo de castigo y se excluye de la sociedad una persona que como fin de la pena no sería ese, se parte de una concepción filosófica de cuál es el fin de la pena. Y entiendo que ese es nuestro mandato constitucional también. Concretamente,
en algún caso puedo analizarlo y sobre todo teniendo en cuenta el momento de individualización de la pena, que es un momento muy crucial en una sentencia, tener en cuenta cómo a esa persona le va a hacer mejor el cumplimiento de la pena. Eso es... Bien, doctor. Yo no tengo nada más que preguntar. No. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. En segundo lugar, le explico brevemente, esta no es una etapa de reevaluación de sus conocimientos jurídicos o técnicos, porque eso ya la pasó. Entonces acá lo que pretendemos es tener un conocimiento de algunas reacciones suyas. Usted está aspirando a ser juez, pueden ser preguntas jurídicas, podrían no serlo, pueden ser preguntas específicas o no, y además hay, por último, una participación externa, que es gente que hace preguntas y que nosotros recepcionamos. Pero como es la primera vez, yo le pediría a usted que usted nos diga cuántos años tiene, sus condiciones personales, digamos, cómo está constituida su familia, cuáles son sus inquietudes más allá de lo jurídico. Conversación, digamos, para conocer. Bien. Bueno, mi nombre es Mariano Rodrigo, tengo 35 años. Me recibí de abogado en el año 2012 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Además de eso, luego he seguido estudiando. Soy egresado de la segunda corte de la Escuela Judicial, la corte que inició en el año 2016, se terminó extendiendo hasta el principio del 2021 por la pandemia. He terminado ya el cursado y he aprobado todos los exámenes de la especialización de la Universidad Nacional de Tucumán también en Derecho Penal, y bueno, estoy a la espera de la fijación de fecha para rendir el trabajo final. ¿Qué más? Bueno, actualmente me desempeño como asistente de doctrina y jurisprudencia en el Tribunal de Impugnación Penal en la vocalía del doctor Carlos Caramuti. Trabajo con él desde 2017, que he llegado a la Sala 3. Llegado a ese cargo, bueno, básicamente creo que he tenido mucha suerte, porque yo en realidad había concursado cargo para ser relator en ese momento del doctor Romagnoli en la Sala 2. No, muchas gracias. En la Sala 2, y había quedado ternado. En realidad era una terna extensa, porque creo que eran 4 ternados, y ahí que terminó siendo elegido el doctor Patricio Prado, y de esa terna nos entrevistaron a todos para la Sala 3. Así que bueno, llegué ahí. Anteriormente me desempeñaba en el juzgado de instrucción de la primera nominación con el doctor Alejandro Tomás. Había empezado en el juzgado de la primera en julio de 2015, que entré como ayudante judicial. Doctor, y aparte de las cuestiones jurídicas, de los antecedentes, ¿qué otro ámbito de interés tiene? Bueno, en general, en el tiempo libre que por ahí me queda después del trabajo, intento ir, por lo general, más por una cuestión de bienestar, de salud, al gimnasio, si se puede, todos los días, al menos de lunes a viernes. Además juego al fútbol en un torneo amateur con amigos, que eso es más que nada los sábados, y me gusta mucho la lectura. Leo bastante cuando puedo, en libro o en ebook, y cuando por ahí tengo que hacer otra cosa, también me gustan los audiolibros. ¿Qué libro lees? ¿Qué lectura tiene? Tengo una lectura bastante amplia. Mi autor favorito es Robin Sharma, que es el autor del Club de las 5 de la mañana, El monje que vende su Ferrari. Son más que nada un autor de libros de autosuperación, autoconocimiento. También me gusta mucho, siempre me ha interesado mucho la psicología. De hecho, cuando me decidí por abogacía, era mi contrapeso, por así decirlo. Psicología, me gustan libros de espiritualidad, Deepak Chopra, por ejemplo, me gusta mucho como autor. Y bueno, siempre intento leer más. En realidad es un hobby que he adoptado de marzo de 2020, cuando me he visto ahí encerrado en el departamento con la pandemia. El primer libro que leí ahí en papel fue la biografía de Steve Jobs. Y de ahí ya intento cada año leer más libros que el año anterior. Así que bueno, siempre en los tiempos libres, en la medida que pueda. Bueno, gracias, doctor.
Vamos a pasar a algunas preguntitas que va a hacer mi colega. Bien. Bueno, felicitaciones en primer Gracias, lugar. gusto ver. Y le voy a hacer una pregunta justamente a usted que está con el doctor Caramuti. Uy, qué impresión. Vencido el plazo previsto en el 242. ¿Qué herramientas legales utilizaría usted para prorrogar la medida cautelar? Entendiendo, ya más que nadie, usted que está con Caramuti, que se tratan de casos excepcionalísimos, ¿no? Casos de gente condenada por delitos muy graves y bueno, y la idea de usted como juez es prorrogar el plazo fatal del 242, que son 18 meses. Sí. Bueno, le pide el fiscal y usted entiende que es prudente hacer la prórroga. ¿Qué elemento utilizaría, digamos, la ley nacional, el propio Código Procesal? Bueno, ese es un tema que hemos analizado en reiterados casos con el doctor Caramuti y él tiene ya un criterio sentado sobre eso, en que yo después de El arresto. muchas discusiones, lo que pasa es que me parece que el Código Procesal dice que no puede haber otra medida privativa de la libertad. El arresto domiciliario sería una medida privativa de la libertad, aunque por ejemplo en el caso Santillán, que es seguido por el Colegio de Jueces y seguido por los demás vocales del Tribunal de Impugnación, dice que el arresto domiciliario es una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Por ejemplo, la doctora Ballestero en el Colegio de Jueces sostiene el criterio de que para ella es una misma medida con diferente modalidad, de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal Nacional, que tiene que reunir ciertos requisitos, pero que es la misma medida. En el fallo Santillán, lo que dice el doctor Caramuti, no, son dos medidas cautelares de distinta naturaleza, en la que la prevista en el artículo 14, que es el arresto domiciliario, no necesariamente tiene que cumplir con los mismos requisitos del inciso 15, que es la prisión preventiva, que están previstos en el 236. Sí. Claro, y los requisitos de procedencia de la prisión preventiva están en el 236, pero vencido el plazo, el doctor tiene también un criterio sentado, que yo por supuesto lo acompaño, tengo muchas horas de discusión sobre estos temas, que sí puede existir la posibilidad, siempre razonable y siempre bien justificada, de superar ese límite previsto por la norma procesal, siempre y cuando la particularidad del caso concreto así lo ameriten. Por ejemplo, sería razonable que en un caso, no necesariamente que sea declarado como asunto complejo, pero sí un caso en que uno analice fácticamente las dificultades que ha tenido. Saquémoslo complejo. Claro, no, pero por eso le digo, sin que sea necesariamente un caso de eso, pero en que uno haga un análisis en donde se adviertan las dificultades que ha tenido todo el proceso en su transcurso y ya sea inminente la realización de un juicio oral y público, todo eso carecería de razonabilidad, que se reaviven por ahí peligros procesales por una cuestión netamente de plazo. Él ya lo tiene sentado en varios procedentes, Villarrubia es el más importante, pero de la Sala 3, y que ha sido un criterio también sostenido por la Corte. Cuando ya era inminente la realización de un juicio o algo así, siempre y cuando se exigía por ahí que esté fijada la fecha de realización del debate, no haya ninguna dificultad en el medio, era irrazonable revivir peligros procesales que se habían tenido por acreditado en su momento para el dictado de medida cautelar si ya era inminente, por ejemplo, la realización del juicio. Eso, por supuesto, no puede ser un plazo sine die, un plazo muy extenso, no, mucho menos, sino excepcionalísimo y por un determinado plazo hasta que se cumpla con eso. ¿Qué aplicarías para prorrogar? A mí me parece que no la ley nacional, porque me parece que cuando también, perdón que lo cite tanto, no, pero es un criterio sostenido también por el doctor Caramuti y por los demás vocales del Tribunal de Impugnación también, en cuanto a que la materia procesal es competencia provincial, no ha sido delegada por la provincia de la Nación, entonces ese tipo de cuestiones lo legislan las provincias en sí. La Nación tiene otra legislación distinta que puede ser aplicable o no, pero yo creo que puede ser aplicable siempre y cuando no sea restrictiva de derechos de las partes. Un juez puede valorar que aplica una ley nacional en
cuanto a la materia procesal, siempre y cuando eso no vaya en perjuicio de la persona. Yo creo que acá más lo que se aplica es un criterio de razonabilidad, de análisis en el caso concreto de la materia procesal. En este caso, el plazo que fija la ley nacional es un plazo mayor. Sí. Yo sé que hay muchos jueces que lo han aplicado, pero mi criterio es... ceñirte únicamente al Código Procesal Provincial, ¿cierto? Pero con esta valoración que le digo, o sea, ya hay un criterio en el sistema anterior. La razonabilidad, pero vos, por ejemplo, jurídicamente, ¿en qué basarías una prórroga? Aparte de la razonabilidad, por supuesto, que te va a dar la fundamentación de esa... ¿En qué herramienta jurídica, en qué artículo? Como le digo, en ese análisis El análisis. Claro. Siempre y cuando, como le digo, estén dadas estas circunstancias, que son criterios ya sostenidos por la Corte también de inminencia de un juicio oral, por ejemplo, de cuestiones así, que se haya retrasado el proceso muchas veces por cuestiones planteadas por la misma defensa, que por ahí fueron entorpeciendo, muchas veces en caso de fuga del imputado, que haya estado evadido de la justicia, en ese análisis debidamente justificado, no yéndome a una legislación que resulta menos garantista de los derechos de las partes. Bien. Otra pregunta. ¿Qué opina usted de la participación del ejército combatiendo los delitos de estupefacientes, de la droga, por ejemplo, en Rosario? Bueno, la situación de Rosario me parece una situación excepcional. Yo, en principio, me inclinaría por una postura en la que el ejército no intervenga en cuestiones civiles. Me parece que no es el ámbito de su competencia, pero creo que la situación de Rosario ha llegado a un punto en donde se encuentra completamente desbordada, y por una propia declaración del gobernador de Rosario, ellos se han encontrado desbordados para poder hacer frente al flagelo del narcotráfico en su ciudad. Ha sido básicamente, a mi modo de ver, un pedido de ayuda, y creo que el ejército podría intervenir con una competencia limitada para determinadas actividades, más que nada de logística, de organización, de apoyo, pero como siempre con la salvedad esa, que el ejército, a mi modo de ver, no debería participar en cuestiones de la población civil, más allá de que esto tenga todo el tinte que sabemos respecto al narcotráfico, respecto al derecho penal que puede ser o no aplicable al caso, etcétera. Pero con ese límite creo que puede ayudar a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, un poco a encauzar este problema que tiene, que como sabemos está Desbordado. completamente desbordado. Bueno, para mí es suficiente, ¿no? Buen día, doctor. Buen día. ¿Cómo le va? Doctor, usted nombró el Código Procesal Penal. ¿Cuál cree que del nuevo código, cuál sería la mayor ventaja y la desventaja de la vigencia del nuevo código? Si es que hay. No, pero a ver, a modo personal nada más. No, yo creo que son completamente notorias las ventajas respecto a alguna desventaja mínima que puede llegar a haber hipotéticamente. Las ventajas son muy notorias. Básicamente creo que ha transparentado un proceso que, no digo que antes no haya sido transparente, ¿no? Pero siempre existía por ahí algún manto de sospecha o en algo, de un expediente que entraba en una oficina y ya directamente salía firmado después. No, sobre todo en el ámbito penal, el público en general no tiene acceso por ahí al expediente, por lo tanto a veces no puede leer la fundamentación que pueda haber tenido un juez. Como primera medida ya empieza ganando con un golazo de media cancha ahí de haber dado mayor credibilidad al proceso, de haber transparentado la toma de decisiones judiciales. Creo que lo ha fortalecido, sin duda, desde ese aspecto. Por otra parte, también un poco... Justiciable también. Exacto, justo me estaba por referir a eso. Primero, con respecto a la defensa, que yo, por experiencia también de trabajo en el juzgado, digo, llegaba, por ejemplo, el pedido de prisión preventiva y muchísimas veces ni siquiera se le corría parte a la defensa.
no se le corría vista para que el abogado defensor de esa persona, que hoy no pasa, hoy la audiencia de prisión preventiva son en presencia de todas las partes, incluso de la víctima, si la víctima se quiere expresar. Primero con respecto a la defensa, por ahí de haber conversado con algunos abogados defensores, dice, la verdad que yo antes sentía que presentaba un escrito en que me estaba haciendo, fundamentaba, citaba doctrina, citaba jurisprudencia y me daba la impresión como que el juez ni lo leía. Por supuesto no era así, en general los jueces toman el recaudo de resolver fundadamente todo, pero esa era la apreciación por ahí que tenía el defensor también como un justiciable más. Y acá el juez me escucha, sé que me escucha, resuelve lo que le planteo y también ha adquirido toda esa posibilidad de enriquecerse a partir del aporte de todas las partes. Con respecto a la víctima, creo que la ganancia es infinita, con la víctima teniendo la posibilidad de estar ahí, teniendo la posibilidad de manifestarse, de la víctima saber quién es la persona que resuelve, que le pueda ver la cara al juez, que le diga, mira, a mí me ha pasado esto, lo he sufrido así. Quizá eso en algún punto le pueda resultar como cargoso, por así quiere decirlo, al juez, de que por ahí la víctima siempre quiere la pena máxima, siempre quiere que vaya, pero a veces la víctima viene y dice, la verdad que yo lo he vivido así, pero el conflicto no es para tanto, algo, y resulta enriquecedor para todos. La verdad que el sistema adversarial creo que gana por mucho en respeto de derechos y de garantías al sistema anterior. Sí he notado que por ahí, como ustedes me preguntaban, una desventaja, no sé si será una desventaja en sí, pero he notado como que por ahí los abogados litigantes ya de mayor edad han empezado a dejar de participar, a tener menos apariciones por ahí en audiencia y eso. Y bueno, eso le ha abierto el camino a muchísimos otros abogados litigantes que venían más jóvenes. Por ahí a una persona más grande se le complica el tema. A mí a veces se me complica, por ejemplo, el tema del Zoom y todo eso. No me quiero imaginar la dificultad que significa para ya una persona que no está acostumbrada, ya ha visto la llegada de todos estos instrumentos tecnológicos nuevos ya muy de grande, estaba acostumbrado a otra manera de trabajar. Eso por ahí sí lo sentía decir, che, el doctor tal, no han aparecido más. Y como, yo le hago, ¿puedo meter? Sí. Perdón. Como desventaja, Gracias. algo que yo estoy notando desde el punto de vista del Ministerio Público, es, por ejemplo, las declaraciones prestadas, bien se producen los hechos, sin el juramento que antes se exigía con el Código Viejo. Todo tomas declaración sin la obligación de que haga el juramento de ley. No digo todos, pero hay muchos abogados de esta gente nueva que puedo decir que tiene habilidades y facilidades para manejarse en manera remota. Hay varios que se contactan con los testigos y el testigo llega a debate oral con una versión totalmente distinta de la. Ahí no podemos hacer absolutamente nada porque estamos frente a una persona reticente que a nosotros nos dice sí, que ya va a ver lo que va a declarar, lo mismo que declaró antes. Bueno, perfecto, acuérdese. Lo que no recuerda, diga no recuerdo, pero después van al debate y hacen una declaración totalmente distinta. Eso no lo ve como si hay alguna manera de remediar ese tipo de actitudes, digamos. Sí, doctor, la verdad que sí tengo que darle la razón con respecto a lo que dijo. Creo que el Ministerio Público Fiscal sí se ha visto muy afectado a partir de esta reforma procesal, tiene plazos mucho más breves, por ahí se complica más en una ciudad como las características, bueno, en toda la provincia en realidad, pero más en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con las características que tiene y con los niveles de criminalidad que tiene, el Ministerio Público Fiscal se ve en una tarea mucho más dificultosa que antes en cuanto a la recolección probatoria y después a hacer valer esas evidencias que consigue durante la investigación penal preparatoria en un juicio oral.
Sí creo que se ha dificultado mucho la tarea y creo que el Ministerio Público ha hecho grandes esfuerzos de adaptación para poder estar a la altura de las circunstancias. Pero básicamente, doctor, creo que eso responde a una deslealtad procesal, si se quiere, de una parte. Sí. Podría incluirse alguna modificación legislativa, si se quiere, para que se tome juramento en sede de fiscalía esas declaraciones, pero lo que pasa es que ahora esas evidencias que recolecta el Ministerio Público Fiscal no tienen validez. Operadores a utilizar más la lealtad, la igualdad de armas, a ser, digamos, más transparente, porque el sistema va fundamentalmente a que sea más transparente. Y en esa parte creo que nos está faltando un poquito, que ojalá con el tiempo se vaya. En el sistema anterior era por ahí mucho más sencillo, creo. Incluso estaba previsto como obligatoria la detención para el caso de que se remitan actuaciones para la investigación por el delito de falso testimonio, lo cual significaba un peso muy importante, digamos, para el testigo que iba a declarar, decir, che, si por ahí me salgo un poco del plato, me voy de la audiencia detenido. Y ahora eso se complica al no prestar juramento, entonces viene directamente y se retrotrae lo que dice, o muchas veces lo que dice es la verdad que no lo recuerdo, y ya el Ministerio Público el no lo recuerdo no le sirve, cuando antes había declarado con toda la convicción. Pero sí, creo que es una dificultad. De aprendizaje, tenemos que aprender a ser más leales al principio de lealtad procesal. Creo que eso tiene que maximizarse, y aparte hay que decirlo en los fallos de alguna manera, como para que vaya entrando en la cabeza de la gente. Sí, sí. Sí, totalmente, doctor, y sí creo que así como la defensa ha ganado, la víctima un poco, y la defensa ha ganado mucho terreno a partir de esta modificación del sistema procesal, el Ministerio Público se ha visto muy obligado desde muchos lugares a adaptarse y a acelerar los trámites, todo, y eso por ahí, muchas veces la recolección de pruebas, el armado de una causa, el análisis de una teoría del caso, todo, no es una cuestión de tiempo. Decía, bueno, lo dejo acá el expediente y ya me va a llegar la iluminación sobre este caso, sino que muchas veces no se pueden realizar cámaras GESEL, no se encuentran los testigos, todos los plazos siguen corriendo. Entonces, la verdad que el Ministerio Público tiene una tarea bastante más cuesta arriba que antes, por así decirlo. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, doctor. No, por favor. Tengo una pregunta. Sí. Falta la... No es una pregunta mía, esta pregunta la hace el público, digamos, ¿no? La pregunta, estamos obligados a hacerla por la participación. Sí. Es así la pregunta. ¿En su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Pesadita la pregunta, pero básicamente creo, doctor, que no sé si se refiere a condena o una prisión preventiva durante el proceso. Me parece que el juez tiene que resolver con lo que se ha planteado en audiencia, lo que han planteado las partes. Si durante la investigación penal preparatoria, en las audiencias que se van realizando, se acredita un riesgo procesal, ese riesgo procesal debe ser neutralizado con cualquiera de las medidas cautelares que prevé el artículo 235, y si procede el 236 y hay que dictar la prisión preventiva, la necesidad es de neutralizar el riesgo procesal, y si en caso de condena la pena prevista para el delito prevé prisión efectiva, y tendré que, llegado el caso, dictar prisión preventiva. Me parece que no puede ser un peso en la conciencia del juez si hay o no lugar en la cárcel, porque me parece no un ítem a valorar, salvo la excepción, me parece que no iba a ser la pregunta, pero salvo la excepción de que llegue a análisis, por ejemplo, un habeas corpus en donde se han agravado las condiciones de una persona que sea detenida, bueno, hay que neutralizar ese agravamiento, digamos, pero no significa que tenga que ser dejado en libertad, no significa de nada, sino que esa privación de la libertad mantenga las condiciones de seguridad, de salubridad, de todo para esa persona que está justamente privada de la libertad y, en cierto sentido, a cargo del Estado.
pasó, ¿no? Que circunstancias excepcionales hicieron que se vieran, ¿no? Sí, Pasó. sí, han habido algunas resoluciones. Pandemia. A veces Claro. son circunstancias tan excepcionales que pasan, digamos, por arriba código, proceso, etcétera, etcétera. Sobre todo con la creación del CEREDE, han planteado muchísimo Claro. habeas corpus, todo, porque existía esa instancia intermedia entre el penal de Villa Urquiza, por ejemplo, para que pasen una mini cuarentena y no contagien al resto. Bueno, gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Permiso. Espero que te haya sentido cómodo. Conoces mucho, me parece esto. Vencido el plazo del 242, ¿qué herramientas legales utilizarías para prorrogar la cautelar en un caso, estamos hablando de casos excepcionalísimos, con condena, sujetas a revisión? Con condena. Claro, sujetas a revisión, sigue el principio de inocencia hasta que no quede firme, sabemos. ¿Y cuál de las herramientas legales utilizarías para hacer esa prórroga? Vos como juez querés hacer la prórroga. ¿Qué utilizarías? ¿Ley nacional, el mismo código procesal? Bueno, a ver, hay una serie de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sobre todo el presidente Zoraire, que decía que correspondía aplicar la ley 24390 con su reforma posterior, que decía que luego del dictado de la condena, entonces ya no hay un plazo de prisión preventiva. Si bien allí en ese pronunciamiento no se establece qué naturaleza tiene entonces la privación de libertad que lleva esa persona, sino que queda ya en una especie de, digamos, entre lo... no quería decir la palabra, pero deja de ser entonces estrictamente una prisión preventiva, pero la persona sigue cautelada, digamos, con una privación de la libertad. Hoy estamos, me parece, en una discusión sobre este punto. Hay un pronunciamiento, de hecho, del doctor Maggio, si no me equivoco, reciente. Hay un pronunciamiento de la doctora Casas en la causa Dominé. En el caso de la doctora Casas, ella aplicó la 24390, el doctor Maggio le anuló el fallo, pero la mandó a fundamentar de otra manera y no con la aplicación de la 24390. Hoy por hoy creo que el código nos brinda una serie de herramientas y también tenemos que tener en cuenta las etapas, creo yo, ¿no? Esa duración de la prisión preventiva a primera vista pareciera, en relación al juego armónico de las normas, relacionada a la investigación penal preparatoria. Esa es una de las interpretaciones que se está haciendo. Y nosotros, digamos, el propio Código Procesal, en el 238, tiene una serie de excepciones, y ahí dice cuándo se podría prorrogar, cuando habría un acto en concreto o algún acto digamos, determinado que deba realizarse con posterioridad. En ese 238, último párrafo. En el último párrafo, exactamente. Ahí están las excepciones que nos prevé el nuevo Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Yo entiendo que esa es una fundamentación posible. A mí no me ha tocado en el ejercicio de la función hasta el momento esta circunstancia. Esa es una herramienta de interpretación posible. Está también la discusión sobre la constitucionalidad de esa norma y de ese tope, y allí donde yo creo que entra en juego la situación hoy por hoy del acceso a la justicia de la víctima. Si uno lo quiere poner en tela de juicio y empezar a poner en la balanza ambos derechos, digamos. Hay una serie de pronunciamientos nuevos también de la Corte Suprema donde se ha expedido sobre la importancia del rol de la víctima, particularmente me refiero a los asociados al rol de la querella en los abreviados, en donde la Corte ha sido muy expresa en el carácter de parte que tiene la querella. Y también ha habido, creo que todos recordamos, ha habido una reforma que le permitía a la querella solicitar la prisión preventiva en el 236, que luego ha sido vetada, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay un análisis constitucional también posible análisis constitucional, que de hecho se acababa de plantear, digamos, en el caso de la doctora, en el caso de este médico que está privado de su libertad, la doctora Paz Pérez de Nucci planteó la discusión sobre la constitucionalidad de esta facultad
A lo que voy es, si tenemos nosotros un pedido de las partes acusadoras, en el caso de la que voy es poner en tela de juicio derechos y garantías de las víctimas, creo que la evaluación sobre la constitucionalidad de esa limitación y de ese plazo que siempre la Corte nos ha dicho que no son automáticos y que nosotros tenemos que evaluar siempre en relación al caso concreto y a todas las aristas que tenga el caso, entiendo yo que es posible desde ese lugar y con la aplicación de nuestra normativa provincial, ¿no? Sin la necesidad de aplicar la 2439. Exacto. Haciéndolo jugar al 238, decís vos. Exacto, esa yo creo que es una de las primeras alternativas. Siempre he tenido yo esa idea. No todos la tienen. Yo no he tenido, pero me ha tocado un caso que finalmente he sido resorteado, así que había preparado un poco el análisis por si me tocaba dictar los pronunciamientos y creo que sería por ahí, ¿no? Bien. Matías, vos tenés que dictar un fallo con perspectiva de género. ¿Cuáles son los elementos, los condimentos que vas a tener presente para hacerlo jugar dentro de la dinámica, digamos, del fallo? ¿Qué elementos tenés que tener presente para que, digamos, se trata de un fallo con perspectiva? Me parece que aclarar, y de hecho en las últimas cuestiones que se me han planteado, lo he puesto sobre la mesa y de hecho entiendo que no se lo maneja habitualmente y se utiliza a veces la perspectiva de género y el concepto de violencia de género se lo utiliza a veces en forma genérica o abierta, ¿no? Yo creo que el concepto de violencia de género es un concepto normativo. El artículo 4 de la ley 26485 nos describe qué es la violencia de género. Y ese artículo además está replicado en el artículo 1 de la Convención de Belén do Pará y dice qué es la violencia de género. Así que yo, ¿qué tal, doctor? Buen día. Perdón, la interrupción. Justo estaba empezando el análisis de las preguntas, así que no hay problema. Entonces yo pienso que lo que hago habitualmente es analizar primero los hechos que tengo y analizar si esos hechos se corresponden con la descripción del artículo 4 de la ley 26485, perdón, que dice que la violencia de género es toda acción o omisión, conducta basada en la desigualdad de poder, basada en el género, que provoca sobre la mujer, tanto en el ámbito social como privado, daño físico, psicológico y demás. Entonces yo elaboro sobre ese primer razonamiento, si la plataforma fáctica que me traen, la acusación concreta, el hecho de que están acusando, se corresponde con eso. Y si lo encuadro, si corresponde allí, que también encuadra en la Comisión de Belén do Pará, allí entonces disparo la perspectiva, disparo todas las obligaciones internacionales sobre la materia, todas las obligaciones que nosotros tenemos, y allí entra la perspectiva de género también. Y creo que también sobre la perspectiva de género es importante explicar en el caso concreto en qué consiste, y no decir simplemente aplicamos perspectiva de género. Aplico perspectiva de género cuando tengo una mujer que no lo había denunciado antes al marido y la defensa me dice que no había violencia de género porque nunca lo denunció. Y yo hago un análisis generalizado y escucho los testigos y me encuentro que sí era una violencia cíclica, una violencia de años, por más que no había denuncia anterior. Aplico perspectiva de género en un caso concreto cuando comprendo cómo funciona la violencia de género, más aún si es intrafamiliar, cuando una víctima por ahí me dice, no, en realidad no ha sido tan así, pero yo tengo una denuncia original y después me encuentro con que hay un intento del hombre de pedir disculpas y de volver y veo que eso está asociado a que ella se presenta en la causa pidiendo algún cambio. Aplico perspectiva de género analizando sobre todo la dependencia económica, que muchas veces en muchas causas nos encontramos con mujeres que piden que salgan y en realidad está asociado a la dependencia económica generada. Es un montón. Exacto, entonces yo creo que lo que trato de hacer también siempre es hacerlo para que lo comprenda la gente que habitualmente presencia mucho los Zoom, hablar del caso concreto, relacionarlo con la norma, a veces hasta le leo la norma para que comprendan y ahí explicar cómo se disparan estas obligaciones, sobre todo en relación al artículo 7 de la Comisión de Belén do Pará, y cómo la perspectiva de género no es porque se ha generado una suerte de hecho, en este momento hay un en un penal del sur, si no me equivoco, hay unos presos que están reclamando que los presos de violencia de género están presos sin fundamento y por el solo hecho de encuadre de violencia de género. Son, creo que es Chubut, la provincia, o Neuquén. Y eso genera preocupación y creo que se ha generado ese run de que un caso que encuadre violencia de género ya inmediatamente conlleva la prisión preventiva, conlleva el hecho después de una condena. Y yo creo que es importante explicarlo y explicar en el caso concreto qué significa aplicar perspectiva de género. Por supuesto, partir del conocimiento integral de lo que significa la violencia de género y ahí en el caso concreto decir por este motivo concreto en las víctimas de abuso, de no exigir una declaración por ahí una declaración que sea específica, circunstancial en tiempo, modo y lugar,
tenemos la perspectiva de género y de la niñez, lo tenemos en el 9.2 del Código Procesal, lo tenemos a las dos obligaciones a cargo del juez, y también interpretar cómo funciona en la niñez el abuso. Hemos tenido un caso de un abuso que en principio según la norma estaba prescripto y lo hemos trabajado analizando la constitucionalidad de la prescripción en su momento. Es decir, me parece que aplicar perspectiva de género, para contestarle así como una síntesis, sería partiendo del conocimiento acabado de qué es la violencia de género, hacer un encuadre normativo para que quede claro en el caso concreto que concurre y de ahí disparar las obligaciones en el caso concreto y explicarlas según lo que nos trae, digamos, para el fallo que tenía que dictar. Muy bien, para mí está excelente la encuentro. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta, doctor, que no la hago yo, la pregunta del público. Ajá. Soy nada más que vocero. La pregunta dice así: ¿en su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Así preguntada pareciera que es una sentencia de juicio oral donde yo tengo que determinar... Sí, es del público, así que... Claro, entiendo, lo contestaría desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de si yo tengo que condenar a una persona, entiendo que la determinación de la pena surge de una serie de elementos técnicos y legales y eventualmente no podría a primera vista valorarlo como un elemento más. Sin embargo, digamos, la ley 24660 en su artículo primero nos habla de que el objetivo principal, digamos, el fin de la pena, por lo menos en nuestro sistema, es la reinserción social, ¿no? Y eso se relaciona con el artículo 18 cuando habla que las cárceles no serán para castigo. Cuando uno también a veces determina una pena, y de hecho los fallos del Tribunal Supremo nuestro nos obligan a tener en cuenta al momento de determinar la reinserción. Así que es un elemento que uno sí lo incluye en su razonamiento, sí entiendo que por lo menos al momento de dictar una pena el peso es menor, pero entiendo que a lo que van, o por ahí se referiría quizás a situaciones de prisiones preventivas, y en ese sentido creo que es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, el peso que se le va a asignar en el caso concreto se determinará, digamos, no es lo mismo un hurto de algún... Hace poco he tenido un hurto de una silla que a las 30 metros lo han agarrado y le pegó una paliza terrible, le internó una semana. Entonces, un hurto en grado de tentativa, y esa persona sí estuvo privada de la libertad y en mi caso le había dado la prisión domiciliaria y además con la cuestión, le da el arresto domiciliario con la cuestión de salud. Así que yo creo que es un elemento a tener en cuenta y el peso que tendrá dependerá del caso concreto, ¿no? Gracias a usted, doctor, por la pregunta. Te pregunto, perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. muy bien. Igualmente, hasta luego. Está perfecto. Para poder conversar sobre las entrevistas que pasaron y no olvidarnos de todo. Como conoces ya el sistema, el método, vamos a empezar directamente formulándote la pregunta, ¿te parece? Bien. No sé si el doctor Martínez quiere hacerle... Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, tengo una pregunta. Con respecto al Código Procesal Penal actual, ¿qué ventaja de encontrar, en lo personal, no es, qué ventaja de encontrar el mismo y cuál sería la desventaja que tendría? Bien. Respecto de las ventajas, entiendo que en comparación al sistema anterior... Desde el punto de vista personal, nada más. Sí, tiene que ver mucho con la celeridad en los trámites de las causas, lo que implica que en un menor tiempo una persona que llega a un proceso puede ser resuelta su situación, ya sea en forma favorable en cuanto a una absolución o su responsabilidad penal. Lo que antes muchas veces sucedía es que demoraban años los trámites en las causas penales, que esto ahora no sucede. Otra cuestión tiene que ver con la oralidad y la inmediación en las audiencias, que el juez pueda vernos a la cara, a las partes. Yo soy auxiliar fiscal en este momento, y poder resolver en el momento las cuestiones que se plantean sin dilaciones en el tiempo, me parece otro aspecto muy positivo. No sé, ventajas le encuentro un montón. Creo que tiene que ver con eso, con la celeridad, la oralidad,
el manejo de los recursos humanos es mucho mejor actualmente, lo que obliga a todos los operadores a su vez a capacitarnos constantemente para poder mantenernos en las dinámicas de las audiencias. Y en cuanto a desventajas, capaz que una de las desventajas podría ser, porque lo he escuchado mucho en los pasillos, en un principio yo he ejercido en el Centro Judicial Concepción y he tenido posibilidad de tener contacto con profesionales que litigan particularmente, y acá también. Una de las quejas de ello es el tema de la igualdad de las armas con relación a la defensa pública, en el sentido de que, voy a decir expresamente la palabra que un abogado dijo, que cuando en el papel no está el sellito o la firma del funcionario, para ellos les cuesta mucho más la producción de evidencias que llevan a un juicio oral y público. Entonces, capaz que actualmente vería como una desventaja el que se plantee de alguna manera esta situación de que los abogados particulares puedan estar en igualdad de condiciones que la defensa pública, actualmente ha crecido un montón y tiene un montón de mecanismos que yo creo que es el recurso que está casi en igual de condiciones, y no más que el Ministerio Público Fiscal, y que los particulares se han quedado un poco atrás. Incluso el artículo 73 del Código Procesal Penal de Tucumán le da a la defensa pública herramientas que no le da a los particulares. Entonces, capaz que eso podría verlo como un punto de desventaja que podría ser replanteado para una mejora, alguna posibilidad de, no sé, acuerdos institucionales, a que los abogados particulares puedan acceder en forma rápida a informes psicológicos, a licenciados en cuanto a las trabajadoras sociales, que les ayuda mucho al momento de la determinación de la pena. Muchas gracias, doctor. No, bueno. Y ahí yo me voy a meter un poquitito, ya que he hablado de ventaja y desventaja, en favor del Ministerio Público, dice, y Ministerio Público de la Defensa, Víctor. Pero depende. Respecto a los abogados. A los abogados particulares, sí. particular. Pero los abogados particulares también tienen nada bajo la manga, que es el siguiente. El Ministerio Público, cuando recién comienza la investigación, desde el minuto 1, está obligado a subir al Drive absolutamente todas las evidencias que va encontrando, todas las conclusiones de las evidencias, las carpetas técnicas, todas las pericias, y llegamos al control de acusación, ¿no? Con todas las cartas puestas sobre la mesa. Y en el control de acusación, la defensa viene y dice, yo tengo esta prueba nueva, tengo esta otra prueba nueva, y tengo todas estas que las tenía guardadas, las tengo y las muestro ahora, y ya no puede hacer nada el Ministerio Público. O sea, un poco ahí, tanto como que se equipara la cosa en razón de que... Sí, de hecho, se ha planteado tanto en Concepción como en Capital, he ejercido en los dos, ahora estoy en Capital, pero se ha planteado, de hecho lo hemos planteado desde Fiscalía varias veces, porque realmente no está regulado en el código qué pasa cuando la defensa tiene esos 5 días, ellos presentan la prueba y la prueba queda en hoga, o sea, y claro, y nosotros quedamos como sorpresivamente en el control de acusación, vos venías a plantear eso, pero yo no tuve la posibilidad de estudiar, claro, desde ese punto de vista, en esa instancia sí lo veo, pero se está utilizando una práctica que algunos jueces la están adoptando, que sí permiten de que OGA remita, una vez fijado el control de acusación, un mail con las pruebas adjuntadas por la defensa, lo cual no siempre se cumple. Pero hace muy poquito me tocó esto en un debate en donde sí la defensa me aportó con el suficiente tiempo antes de la audiencia de control de acusación sus evidencias. No sucede en la mayoría de los casos, no hay una norma que determine que ellos están obligados a mostrarnos cuáles son sus pruebas, y sí, yo sí creo que eso es una deficiencia para la Fiscalía, porque claramente no podemos decir qué está bien o qué está mal de lo que ellos llevan al debate, ¿no? En la audiencia de control nos sorprendemos y ahí vamos a ver si es pertinente o impertinente la prueba que han ofrecido, sí. Eso es una sola preguntita, Sí. Sí. Tienes que hacer un fallo con perspectiva de género. Ajá. ¿Cómo lo haces? ¿Qué tenés presente para hacer el fallo con perspectiva de género, digamos? ¿Qué condimentos o qué características vas a tener que
merodear, digamos, alrededor de tu fundamentación, Ajá. ¿cierto? Que haga que le estás dando una perspectiva de género a esta decisión tuya, a este fallo. Bien. El caso puede ser cualquier caso. Cualquier caso. Bien. En primer lugar, yo creo que para que se hable de perspectiva de género, la investigación desde un principio se tiene que haber desarrollado desde una perspectiva de género para que el juez o el magistrado que deba resolver llegue con los instrumentos suficientes para decir este caso encuadra dentro de una perspectiva de género. Ahora, a la hora de resolver, claramente todos los instrumentos constitucionales e internacionales que tenemos a favor, digamos, a los efectos de que ese caso encuadra en una perspectiva de género, desde la escucha a la víctima desde el primer momento, la valoración de su testigo, aunque sea un testigo único. Ya hay jurisprudencia ardua que aun cuando sea testigo único, el discurso, la palabra, sobre todo de la mujer, es una condición. Eliminación de estereotipos. La eliminación de estereotipos, totalmente. Yo creo también otra cuestión que tiene que ver es con ciertos indicios que muchas veces son tomados como indicios durante la investigación y que al momento de un juicio oral y público deben ser tomados como carácter de prueba, como ser, por ejemplo, vecinos, testigos que dan indicio de que esa persona efectivamente, supongamos, sufría de violencia en un contexto de género. Entonces, son parámetros que no se pueden dejar pasar por alto, aun cuando no sean testigos presenciales o sean testigos de oída. Yo creo que son pruebas importantes a la hora de una valoración de una sentencia en un contexto de género. O sea, creo que la prueba tiene que ser valorada de manera distinta a cualquier otro caso, porque claramente el resultado, digamos, es sobre todo poner en la mesa de los derechos de la mujer, la cuestión. Obviamente, siempre tomando un principio de objetividad. Si las pruebas y las evidencias que se han reunido permiten que el caso se falle de esa determinada manera, yo creo que así. Y en cuanto al aspecto jurídico, teniendo en cuenta toda la jurisprudencia y los tratados internacionales y constitucionales que garantizan el derecho y el respeto, digamos, de las mujeres. También está suficiente. Voy a hacer una pregunta que no la hago yo, sino que la hace el público, porque estamos obligados a hacerla. Voy a hacer la misma pregunta que le hice a quienes te precedieron. ¿En tu sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? No, para nada. La crisis carcelaria es una cuestión pura y exclusivamente política que no debería de ninguna manera verse involucrada en una decisión o en un fallo judicial en donde una persona, si de acuerdo al resultado de un juicio es responsable penalmente y tiene que ir a prisión, lo voy a decidir en ese sentido. Ahora, creo que desde la faz política sí se está apuntando a tratar de mitigar, digamos, para decirlo de alguna manera, lo que es la crisis carcelaria con la creación de la cárcel de Benjamín Paz y ciertas cuestiones, pero creo que es una cuestión que tiene que resolver el poder político y que de ninguna manera eso puede llegar a influenciar en un juez a la hora de decidir su resolución judicial. Si vos conocés todo que plantearon hace mucho tiempo dos fiscales, esta es una pregunta mía. La vez corpus correctivo. Giannoni, Sí. López Ávila. Sí. A raíz de este tema, si lo conoces, Sí. ¿Qué opinas de eso? Opino que claramente sí, o sea, hay una razón de ser, porque efectivamente una realidad existe, al día de hoy existe la problemática. Vengo de ejercer primero en el Centro Judicial Concepción, que creo que es aún peor las condiciones carcelarias. Me tocó ingresar a la comisaría de Aguilares, un claro ejemplo de lo que se vive, digamos, y sé que es una realidad que hay que solucionarlo, pero vuelvo a insistir en que eso no va a modificar el resultado. Sí. ¿Qué opinas de que hayan sido dos fiscales los que plantearon esto, no dos defensores? No, yo creo que me parece correcto porque el fiscal también tiene
desde su principio de objetividad la cuestión de garantizar también los derechos humanos, no está solo en poder del defensor, y creo que los fiscales como funcionarios y de constitución de la ley deben garantizar que se cumplan los derechos humanos, porque también puede suceder que suceda algo grave dentro de la cárcel de un preso que depende de un fiscal, y también muchas veces las consecuencias, más que nada social, apuntan a que el fiscal tomó conocimiento y no tomó ninguna medida para que eso no suceda de esa determinada manera. Oye, ¿qué otra preguntita? No quiero molestar mucho. No te pregunto nada. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, gracias. Hasta luego. Que anden bien. Pasamos a la pregunta, ¿les parece? Perfecto, doctor. Agradecemos que esté acá y la felicitamos. Gracias, doctor. Bueno, Yo yo le voy a preguntar un tema que se resuelve todos los días en tribunales. Vencidos los plazos del 242, y usted como juez quiere prorrogar la medida cautelar en un caso grave, porque sabemos que es excepcionalísimo, 18 meses, 18 meses. El código dice 18 meses. Sí. Y usted quiere prorrogar porque hay un tipo que es condenado a prisión perpetua, pero sigue en estado de inocencia porque esa condena está siendo revisada por un tribunal de impugnación. Se le vence la prisión preventiva, los riesgos procesales sabemos que se afloran cada vez más ahí, y usted debería prorrogar esa cautelar. ¿Qué herramienta jurídica legal utilizaría para la prórroga? ¿El mismo código o alguna herramienta de carácter nacional como la 24390? Bien, habría dos posibilidades. Una de esas sería aplicar la 24390 como la modificatoria de la 25430, que establece que respecto de los casos en los que ya hay sentencia condenatoria no corre el plazo de la prisión preventiva. O sea, no está el límite que está previsto, que son de 2 años, prorrogables por un año más. Nosotros en este caso, en nuestro código, tenemos una regulación que es, podría decirse, más beneficiosa para el imputado, en tanto establece un plazo máximo de 18 y no de 2 años, prorrogable por uno más, como establece la ley nacional. En ese sentido, yo he tenido la posibilidad de trabajar con el doctor Carlos Caramuti. Él tiene una posición bastante particular con relación a la prisión preventiva. Él entiende de que por resultar mucho más beneficioso la norma del Código Procesal para el imputado, por principio de progresividad de los derechos humanos, debería limitarse a esta, o sea, los 18 meses. Pero esto, analizándolo a la luz del código anterior que establecía 2 años y que permitía 6 meses más para después de una sentencia condenatoria. En este caso, lo que él planteaba eran 3 excepciones, de las cuales una me parece que sería muy importante, que es cuando existe algún impedimento para poder concederlo porque se puedan vulnerar derechos de otras partes. En ese caso, entiendo que para asegurar el derecho de la víctima, el derecho a la verdad ya en esta instancia, porque si tuvo reconocido su derecho a acceso a la justicia, yo por esa situación excepcional la prorrogaría más allá de los 18 meses. Bien. Y ahora le voy a hacer una pregunta, la verdad, que a mí siempre me deja pensando, ¿no? A ver qué opina usted. Es una pregunta, es algo de opinión nomás, ¿no? No crea que es una pregunta muy elaborada. Nada. ¿Qué opina usted del tratamiento que tienen privados de la libertad con Nayib Bukele? Esas cárceles, haber erradicado las maras, haber erradicado 400 homicidios por año, prácticamente era la tasa última, a bajarla a 10.
a 15. ¿Le suena algo de que va en contra de los derechos humanos? No está siendo señalado justamente por organismos internacionales. Bien, entiendo. Y hay posiciones encontradas al respecto, ¿no? Claro. Sí, sí, entiendo de que debería resguardarse siempre los derechos humanos y el límite que están impuestos por las organizaciones internacionales. En ese caso entiendo de que si bien es posible reducir la tasa en alguna medida, siempre existe un límite que son las garantías. O sea, en el Estado de Derecho tiene que estar limitado por las garantías. En ese sentido, solamente en la medida en la que se respeten esas garantías, entiendo que podría ser válido un procedimiento así. ¿Y usted qué cree cuando ve usted esas imágenes por televisión, en donde las personas salen corriendo sin prácticamente ropa interior? ¿Usted le hace algún ruido eso de que se está afectando algún tipo de garantía o no? Entiendo que sí, doctor, que sí se estaría afectando alguna garantía. Bien, bueno, esa es la pregunta que yo, la verdad, quería hacer. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, sí, ya más de la noche. Doctora, hace rato, bueno, había una postulante antes que usted, digamos, que habló sobre las armas probatorias que tienen la defensa pública y la privada. ¿Usted cree que existe una paridad, digamos, en el régimen adversarial actual? Creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la defensa pública de la defensa privada. En principio, el Ministerio Público sí está dotado de todas las herramientas que son necesarias para hacer la persecución. Entiendo que en la defensa pública se están aportando todos los elementos necesarios. Es más, he visto situaciones particulares en las que anteriormente no tenían peritos para determinadas cuestiones, ahora se hace cuenta con esos peritos. Por ejemplo, las pericias psicológicas las hacen ellos directamente, anteriormente lo hacían a través del Ministerio Público. Entonces entiendo de que al Ministerio Público de la Defensa se le está dotando también de todas las herramientas para que esté en una situación de paridad en cuanto a las armas con relación al Ministerio Público. Respecto de los abogados particulares, entiendo que esto es un costo extra que debería ser soportado por el imputado o por su propia familia, que prácticamente ese acceso se encuentra un tanto limitado. Y será en todo caso el Ministerio Público el que podrá servir de soporte en cierta medida, pero como se trata de un proceso adversarial en el que las dos partes tienen una independencia, en la que cada una tiene que sostener su propia teoría del caso, tendrá que buscarse los recursos necesarios para poder realizarlas. ¿Tendría alguna solución eso? Digamos, solamente creo que si es que se podrían hacer algún convenio, por ejemplo, a través del Colegio de Abogados, con algún tipo de, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos, que determine que se puedan hacer a un bajo costo o gratuita en determinados lugares, estas pericias psicológicas, por ejemplo, o algún tipo de otra pericia que sea más técnica, realizar algún convenio con alguna fuerza de seguridad o alguna cuestión similar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Mire, esta pregunta no se la hago yo, doctora, se la hace el público. Bien. La leo yo así. ¿En su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Me la leo de vuelta porque no sé si quiere decir... Yo se la leo como sí, textual porque no está elaborada por mí. ¿En su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? Bien, creo que los jueces tenemos una responsabilidad. La responsabilidad está por un lado en la aplicación de la ley y resolver las cuestiones conforme a la ley. Respecto de la crisis carcelaria no puede ser desconocida. O sea, en ese caso creo que los jueces también deben contemplar esta situación, pero no podría ser peso esa situación carcelaria si es que claramente las disposiciones legales implican de que debería aplicarse una pena o una pena de prisión en el caso de que corresponda. O sea, sí. Ahora, esta sería mía. ¿Y cómo sería? ¿Cómo te contemplaría esa situación de excepción? Cuando usted está por dictar el fallo. Sí, si yo tengo que dictar el fallo, por supuesto, analizaré. Sabe que obviamente es un fallo condenatorio. Sí.
que miraría la cárcel, no miraría... Creo que Va en línea con lo que planteó el doctor Sala. sí, creo que tenemos algunas salidas para poder analizar en el momento de resolver. Hay casos en los que se puede condenar y se puede disponer una pena de ejecución condicional, y en ese caso, si resultaría procedente, entiendo que sería lo más conveniente recurrir a ese tipo de procedimiento, o sea, no imponer una prisionalización y poder asegurar dos efectos. Por un lado, asegurar los derechos de las víctimas, porque es una persona que va a ser condenada, y por el otro lado, poder beneficiar en cierta forma al imputado, que no va a tener que entrar dentro de ese sistema que se encuentra en crisis. Pregunta, doctor, esta es una inquietud, digamos. El nuevo sistema adversarial para todos tiene grandes ventajas, lo estoy escuchando en todos lados, digamos. Es muy rápido el esquema y hay muchísimas condenas. En la otra punta, nosotros tenemos un problema carcelario severo. ¿Usted cree que al ritmo de condenas que nosotros tenemos vamos a tener un conflicto enorme después? Creo que sí, doctor, creo que ya lo tenemos. Lamentablemente, muchas de las soluciones son mandarlos a las comisarías, y sabemos que esa solución es una solución vidriosa, por así decirlo, porque realmente no se estaría cumpliendo con la manda de las cárceles sanas y limpias. Claro que los jueces tienen la responsabilidad directa. Sí, tenemos la responsabilidad directa, pero también creo que no se soluciona el problema de la noche a la mañana. Entonces creo que ahora, con la creación de la nueva cárcel, se está en vías de tratar de solucionar. Claramente el proceso de la construcción llevará su tiempo. ¿Quién llegará más rápido? ¿El conflicto? ¿El problema? Esperemos que lleguen juntos, entonces, doctor, así no haya ningún problema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Tranquilízate, porque nada grave ni mucho menos. ¿Tienes agua, doctora? Está bien, estoy bien, muchas gracias. En primer lugar, digamos, felicitamos por haber llegado a esta instancia. Y entonces, yo te cuento un poquito cómo es esto. Acá no vamos a hacer una revalorización del conocimiento jurídico. Sí te vamos a hacer algunas preguntas que pueden tener que ver con el cargo al que vos aspirás, y otras preguntas que no tienen que ver con eso. Y además hay una pregunta del público, porque nosotros hemos instrumentado esta participación. Es un poco la entrevista esta para que te sientas tranquilo, y como no te conocemos, digamos, no sabemos tus referencias profesionales, las tenemos en el archivo, etcétera, etcétera, pero digo, para que nos puedas contar cómo es tu vida, cómo está compuesta tu familia, cuáles son tus actividades extrajurídicas, cuáles son tus intereses, un poquito, brevemente eso, para tener un poco una charla previa. Bueno, mi nombre es María Los Ángeles Picón, tengo 42 años, bueno, lógicamente soy abogada, egresada de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Hace aproximadamente 9 años estoy en pareja con Pablo, tengo una hijita de 7 años que bueno, va al Colegio Los Cerros, Lucía. Y respecto a mis intereses, digamos, personales y particulares, yo juego al vóley. Lunes y miércoles tenemos un equipo con unas colegas que jugamos un torneo amateur, así que lunes y miércoles entrenamos y jugamos. También eventualmente en mi casa hago un poco de gimnasia, le acompaña mucho a mi mamá, que es una mujer que está viuda hace mucho tiempo. Mi papá falleció cuando yo tenía 5 meses, así que desde entonces ella está sola. Soy la menor de 4 hermanos. Si bien ella está jubilada ahora, requiere, digamos, no es incapacitada ni nada por el estilo, pero sí por ahí nos pide ayuda para salir al médico y esas cosas. Eso con relación a mi vida, eventualmente, o sea, actividades recreativas, veo tele, veo películas, con mi marido a veces nos enganchamos con alguna serie. Bueno, eso así transcurren mis días. Y a la tarde, por lo general, me ocupo de las actividades de mi niña,
que tiene jornada extendida 2 días a la semana y a la tarde, bueno, tiene sus otras actividades, hace hockey y bueno, me dedico a más que nada a ser transportista porque el trabajo de mi marido no le permite estar mucho tiempo en la casa, entonces ya a la tarde me ocupo yo de los menesteres domésticos más que nada. No sé si hay algún otro dato. No es hecho una inquisitiva. No, pero es que por ahí... No llegamos. Ahora te pregunta el doctor González. Sí. Sí. Doctora, si tuvieras que confeccionar un fallo con perspectiva de género, ¿qué tópicos tocarías dentro de ese fallo, digamos? Y bueno, básicamente la cuestión de vulnerabilidad de la persona, de las partes en el conflicto. Básicamente la historicidad de vida de ambas partes, pero básicamente la situación propia de, entiendo, o sea, si me pongo en el lugar, la situación propia de la persona vulnerable y toda su historicidad de vida. Y lógicamente, la eliminación de los estereotipos que hay alrededor de ella también. O sea, uno parte de eso, de la existencia de que la mujer, de la existencia de estereotipos, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, ir desgranando la situación en base a esto, tratar uno se usa mucho en la palabra desconstruir, o sea, tratar de desconstruir esos estereotipos para poder lograr, digamos, una sentencia que sea acorde al paradigma supranacional que ahora se nos impone, ¿no? O sea, que viene generándose a lo largo me parece que un proceso largo que viene generándose y que ahora recién se está visibilizando, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy importante. De acuerdo a su opinión, su punto de vista, ¿es muy grave o no tanto lo que está ocurriendo acá, por ejemplo, el hecho de condenados cumpliendo condenas en comisarías y no en una cárcel? Sí, para mí es muy grave. Yo lo veo desde el punto de vista, bueno, esto no les conté, yo ingresé al Poder Judicial en el año 2015 directamente en la Defensoría Oficial. Estoy actualmente prestando servicio en la Defensoría Oficial especializada en narcomenudeo. Y nosotros, o sea, a lo largo de mi carrera en el Ministerio Popular y de la Defensa, siempre hemos visto con preocupación esto de las personas privadas de libertad en comisaría. O sea, nosotros vemos a diario esas circunstancias porque se las priva de acceder a los beneficios de la Ley 24660. O sea, no nos olvidemos que la pena tiene un fin resociabilizador, que si bien en el penal nosotros hacíamos visitas al penal de Villa Urquiza, en el penal están sometidos a un régimen de rehabilitación, entre comillas. Entonces, todos los profesionales, el personal técnico de Villa Urquiza los va evaluando y van haciendo una carpeta que se llama en torno a la posibilidad de que obtengan o no los beneficios de la Ley 24660. Y en comisaría eso es prácticamente imposible, si bien hay un equipo técnico... No hay nada. Hay un equipo técnico móvil que se mueve por las comisarías, los va evaluando, hace los psicosociales, los psicológicos y demás, pero al momento de que el director elabora una propuesta siempre es negativa, porque no hay un análisis exhaustivo que el interno tiene que cumplir en el penal de Villa Urquiza. Entonces, todos los privados de libertad condenados que están en comisaría no acceden a ese derecho al beneficio que tiene la ley, que prevé la ley a su favor en la 24660. Así que sí lo veo como una problemática que es bastante grave en torno a este punto. ¿Solo por la ley o por las condiciones también de habitabilidad? Y las condiciones, doctor, para ser honesta, en la cárcel las condiciones tampoco son óptimas. O sea, creo que las condiciones... En comisaría sí son mucho peores que en la unidad penitenciaria, pero creo que en comisaría, le cuento una situación que me pasó la semana pasada, tratando de comunicarme con un aprendido, llamaba yo a la D-Drop y me dice, está alojado en la comisaría décima. Hablo a la comisaría décima, no, doctor, acá no hay cupo. Le digo, ¿pero por qué? Porque tenemos 80 detenidos en la comisaría décima. O sea, no había cupo. Terminó alojado provisoriamente en D-Drop hasta que le consiguieron cupo en una comisaría. Pero lamentablemente el tema de las unidades penitenciarias está
siento que sí estamos como en ese tema un poco atrasados porque deberíamos gestionar, o sea, me parece que es una decisión política, bueno, que se está haciendo incluso una unidad penitenciaria para poder darle, o sea, que los internos tengan los derechos que por ley les corresponden. Dijiste que estás en la unidad narcomenudeo. Sí. Y me obligas a hacerte la pregunta penitenciaria. Sí, por favor. ¿Qué opinas de la ley de narcomenudeo? Yo desde ¿Qué opinas de la modificación de la norma nacional? Sí, no, a mí me parece, la realidad, más que, o sea, entiendo que se trató de una decisión política, pero entiendo que es una decisión que es necesaria, porque yo, como le dije, siempre trabajé en la Defensoría Oficial, entonces el 80% de los casos que procesábamos venían vinculados al consumo de estupefacientes, ¿sí? O sea, normalmente los delitos que nosotros veíamos siempre están vinculados al consumo de estupefacientes. Entonces me parece que esta ley ha venido a desfederalizar, digamos, la competencia de la justicia federal para ciertos casos que quizás no tenían, o no se les daba la trascendencia o no tenían tanta atención por parte de la justicia federal. La aplicación de la ley, o sea, 100% se viene realizando desde el 1 de diciembre del año pasado. La realidad es que nosotros en la actualidad, si bien somos defensoría, digamos, no procesamos la misma cantidad de casos que la Fiscalía. Aproximadamente se nos habrá dado intervención en 50 y pico de legajos, 23 a la fecha están en trámite y tenemos más o menos 8 o 9 privados de libertad. En ese sentido, todas las causas son por comercialización de estupefacientes. O sea, y en las otras causas, cuando hay tenencia simple o tenencia para consumo o lo que se denomina el convite, esas causas no tienen privados de libertad, pero sí están en trámites, están utilizando también salidas alternativas que prevé el Código Procesal para resolver esas cuestiones. Pero en las causas de comercialización sí hay personas privadas de libertad y sí se están llevando a cabo el trámite del procedimiento. Algunas han concluido con salidas alternativas como juicio abreviado, otras siguen en trámite, pero yo lo veo como algo muy, muy positivo. ¿No sé que hay un planteo judicial del Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo, perdón? ¿No sé que hay un planteo del Ministerio Público Fiscal contra la provincia de Tucumán por inconstitucionalidad de esa norma? ¿Lo sabías? No. Tengo una última pregunta, esta no te la hago yo, te la hace el público directamente. Sí. Que dice así: en su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión. Ya hemos hablado bastante del tema de prisión, pero esta es una pregunta que hace una periodista especializada. O sea, te lo repito, no es jurídica esta pregunta, está elaborada. ¿En su sentencia va a tener algún peso la crisis carcelaria a la hora de determinar una pena de prisión? No, doctor, no. Si yo tuviese que llegar a tengo la convicción de que hay que condenar a una persona, no tiene por qué tener efecto en mi decisión el tema de la crisis carcelaria. Perfecto. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta a la doctora? Bueno. Y claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no?